Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más y también el último servicio de este año, de este 2024, aquí de su iglesia cristiana Efesios 4:23, saludándolo desde Cartago, Costa Rica, ¿no? A todas las personas que sabemos que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Así que animarles, como lo hemos hecho durante todo este año, animarles para que este tiempo que vamos a compartir, pues no sea un tiempo más ahí de escuchar una prédica, sino que realmente pueda marcar un antes y un después en nuestra relación con el Señor. Así es que animarles a ustedes ahí en el video de la iglesia local que hoy nos acompaña aquí también. Todo está listo, hermanos, todo tiene un tiempo. De parte de Dios no hay problema. Ya, como quien dice, el balón está en la cancha de cada uno de nosotros. Amén. Y cuando el balón está en la cancha de uno, ¿qué tiene que hacer uno? Jugarla. O si usted está comprometido, reviéntela. Pero tiene que hacer algo, ¿no? O sea, no se quede ahí mirando nada más. Bien, hermanos, voy a invitarlos a que vayamos al libro de Proverbios. Busquen Proverbios capítulo 14. Proverbios 14, vamos a leer 3 versículos que nos metan en el tema. Animar a la gente ahí en el video también, tenga una Biblia cerca, ¿no? O sea, todo el año lo hemos insistido y lo seguiremos insistiendo. Las espadas, recuerde, la espada hay que tenerla cerca, las flechas son para tirarlas, pero la espada hay que tenerla cerca para poder echar mano de ella. Proverbios 14, 12. ¿Me regalan un amén cuando lo tengan? ¿Estamos todos? Amén. Bueno, dice la palabra, hermanos, en Proverbios 14, 12, dice la palabra así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos tenido la oportunidad de leer una porción y que vamos a meditar en torno a ella. Pero por toda la suma de tu palabra, Señor, que es verdad, que es la que nos anima, nos levanta, nos prepara, Señor. Gracias por ella. Gracias por este lindo tiempo que como iglesia podemos compartir. Gracias por este año que se nos va, Señor. De mucho crecimiento ha sido, porque recordando que todas las cosas nos ayudan a crecer, todas, absolutamente todas, las que nos gustan, las que no nos gustan, si vienen de ti, nos ayudan a crecer, Señor. Así es que te damos gracias. Disponemos nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir tu palabra, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, les estaba comentando hace un momento que, bueno, hoy es el último culto del año. El próximo domingo, bueno, vamos a tomar libre ese domingo, porque ya también hay muchas personas que tienen sus compromisos familiares y todo eso, entonces nos volveríamos a ver ya en el 2025, ¿no? Un año nuevo como tal. Durante todo este año hay muchas cosas que hemos insistido desde aquí, desde este púlpito, y ¿se acuerdan de los famosos martillazos que siempre hemos hablado? Que ya los que nos siguen saben qué son los martillazos, ¿no? Son cosas que ya hemos hablado. Un martillazo se caracteriza por ser un golpe, ¿qué cosa? Repetido, ¿no? Entonces hemos hablado mucho, y entre esas cosas hemos hablado, y tal vez lo decía Milena ahora, creo que cuando abrió el culto, de que la vida nuestra, hermanos, es la suma de ¿qué? Eso es un martillazo, pero viejo, ¿no? La vida nuestra es la suma de nuestras decisiones, ¿cierto que sí? A lo largo de este año y a lo largo de su vida usted ha tomado decisiones que lo han enrumbado, digámoslo así, que han llevado su vida por un camino. Esas decisiones, muchas de esas decisiones, o nos abren puertas o las cierran, porque no hay de otra, ¿cierto? O la abre o la cierra, ¿cierto? Nos abren puertas o las cierran, ¿no? Y siempre les he insistido también que hoy estamos donde estamos de acuerdo a las decisiones que hemos tomado, ¿no? Estaremos dentro de 5 o 10 años, ¿dónde? Dependiendo de las decisiones que tomemos. Todo eso ya ustedes lo saben, y que obviamente la información juega un papel clave ahí, ¿no? Porque la información es la que nos permite tomar, ¿qué cosa? Buenas decisiones. Ya eso ustedes lo manejan como tal, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Entonces, hermanos, cuando hablamos de decisiones y cuando hablamos de tomar una decisión, que la decisión obviamente nuestra vida es la suma de decisiones, cuando uno toma una decisión, uno emprende ¿qué cosa? A medida que yo tomo una decisión, inmediatamente mi vida agarra un camino, ¿cierto? ¿Sí? Un camino.
¿Cierto que sí? Y entonces, durante este año hemos recorrido muchos caminos, muchos, ¿no? O sea, en nuestra vida natural, ¿no? En nuestra vida laboral se fue por un camino. Bueno, yo en lo personal, iniciando el año, cambié de trabajo, entonces mi vida laboral agarró por otro camino que llevaba, ¿cierto? Y la vida de ustedes también, la vida familiar, ministerial, los que tienen ministerios, su vida cristiana también puede haber agarrado por un camino diferente al que arrancó. Entonces, ¿por qué? Por las decisiones. Entonces lo tenemos claro, ¿no? Entonces, hermanos, hemos recorrido un camino ya en nuestro caminar cristiano. Todavía nos falta una parte del camino por recorrer. Eso lo tenemos claro. Pero al final, lo que hemos recorrido, lo que nos falta por recorrer, lo que nos deja claro es que hay un camino. O sea, eso es una realidad. El camino ya está trazado, ¿no? O sea, aquí no cabe aquello que alguna vez les dije que sonaba muy bonito y que decía, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Suena muy bonito, ¿cierto? Pero no. En la vida cristiana sí hay camino, ¿no? Y no es que uno lo va haciendo a medida que va caminando, no, el camino está trazado. Lo único que uno tiene que hacer que es ponerse a caminar. Póngase a caminar porque ya el camino está trazado. Sepa dónde está, sepa para dónde va y el camino ya está listo. Entonces agarre camino nada más, ¿no? O sea, no hay que hacerlo tan complicado, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Y hermanos, vea, el camino de Dios para cada uno de nosotros, aunque es el mismo, pero es personal, ¿no? O sea, lo que yo he recorrido en mi vida cristiana no es igual a lo que haya recorrido mi esposa. No es igual, no es lo mismo. Por más que vivamos cerca, porque no hay nadie que viva más cerca de mí que mi esposa, ¿cierto? Es decir, pero ella tiene su propio camino. La relación con Dios que cada uno de ustedes ha tenido es personal, es diferente. Por eso es que Dios decía, yo soy el Dios de ¿quién? De Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. ¿Cierto que sí? Él no decía, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob para salir. No, él decía, yo soy el Dios de este, el Dios de este, el Dios de este. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es personal. Amén. ¿Estamos claros en eso, hermanos? Y cada uno la tiene que forjar, cada uno la tiene que alimentar, cada uno la tiene que nutrir. ¿Estamos claros en eso, no? Entonces, ve, y de hecho lo vemos en los apóstoles, ¿no? La relación, el camino que recorrió Pedro no fue el mismo de Pablo, ni tampoco fue el mismo de Esteban. Cada uno tenía su propia relación personal. Independiente del camino que cada uno haya llevado, hermanos, lo que sí podemos coincidir todos es en la intencionalidad de Dios, para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál es la intencionalidad de Dios para nosotros? Varias, ¿no? Que nadie se pierda y todo eso, pero las intenciones, digamos, los anhelos en el corazón de Dios para cada uno de nosotros lo dice en Jeremías 29:11, cuando él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Cuáles son? Pensamientos de paz y no de mal, para darles a ustedes, para darlos el fin que cada uno, ¿qué? Merece, que cada uno espera. Amén. En eso sí podemos coincidir todos. La intención de Dios para cada uno de nosotros, pero para cada uno de nosotros en la medida en que nosotros seamos, ¿qué? O sea, dice, mira, Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, pero para nosotros será para todos o para quiénes? Para sus hijos. Y dentro de sus hijos, para sus hijos, obedientes. Ahora se dirá, pastor, ¿y es que hay hijos que no son obedientes? Sí, claro. Hay hijos por definición, pero hay hijos que no caminan haciendo la voluntad de Dios. No son obedientes como tal, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, ¿de qué depende que realmente la intención buena, sana de Dios se pueda hacer realidad en nuestra vida? De que nosotros estemos caminando, ¿por qué? Por el camino que Él espera que caminemos, ¿no? Recuerda que estamos hablando hoy de camino, ¿no? Empecé hablando de que hemos recorrido un camino, nos falta recorrer otra parte, cada uno ha marcado su camino de acuerdo a sus decisiones, y entonces nosotros queremos que la bendición de Dios esté sobre cada uno de nosotros, pero eso va a depender de que nosotros estemos caminando ¿por dónde? Por el camino correcto. Amén. ¿Estamos claros en eso, no? ¿Y de qué depende de eso? Obviamente de una decisión, porque es una decisión personal. Yo tomo una decisión de caminar por el camino correcto, el camino que Dios ha trazado para mí, pero yo también puedo tomar una decisión de ¿qué? De salirme de ¿qué? De ese camino, ¿no? Que siempre le pongo el ejemplo del Waze, ¿no? Cuando usted pone el Waze le dice por dónde se puede meter, pero usted puede tomar la decisión de ¿qué? De salirse. O dígame, ¿quién no se sale de la ruta que le marca a veces el Waze a uno? Porque a veces lo embarca a uno. ¿Cierto que sí? Métase por ahí, se demora 10 minutos y dice uno, qué raro, pero si yo me meto por acá me demoro 5.
Eso está malo. Y entonces uno se sale y efectivamente está mejor la otra ruta. Pero eso funciona en lo natural. En las cosas de Dios hay un camino trazado y ese camino es el que ya está establecido, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, hermanos, vean, en una sociedad en la que nosotros vivimos, que cada vez es más anticristiana, que cada vez, digamos, aborrece más las cosas de Dios, es muy común que a nosotros se nos presente en este caminar, cuando ya hay un camino trazado, se nos presenten alternativas de otros caminos, amén, que pueden lucir ante nuestra vista menos difíciles, más confortantes, más placenteros, amén, ¿o no? Claro que sí, ¿no? Entonces, la clave de eso, ¿qué es, hermanos? No dejarnos engañar por lo que esos falsos o esos aparentes caminos nos muestran, ¿no? Por eso es que esta prédica se llama, ¿alguien sabe cómo se llama esta prédica? Nadie ve las publicaciones. Las apariencias engañan, ¿no? Amén. Eso lo publicamos ayer. Las apariencias engañan. Estaría bueno que vean el chat de la iglesia de vez en cuando, ¿no? Para el 2025 póngase esa meta ahí de ver las publicaciones de la iglesia. Las apariencias, hermanos, engañan. Es un dicho muy popular, ¿no? ¿Amén o no? Las apariencias engañan, ¿no? Entonces, lo importante de esto, hermanos, vea, si usted no quiere irse por el camino que no es, no se deje engañar. ¿Por qué? Por las apariencias, ¿no? ¿Por qué? Porque las apariencias engañan. ¿Por qué las apariencias engañan? Para ayudarle a usted, le voy a dar la definición de lo que es la apariencia. Dice, apariencia es un término general para describir la percepción visual que un objeto o una persona proyecta. Esta percepción puede estar influenciada por la forma, el tamaño, el color, el material, la textura y algunos otros factores. Eso es la definición de apariencia. Ahora vuelve la pregunta, ¿por qué las apariencias nos engañan? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros podemos ver. Amén. Y entonces, por eso nos engañan. ¿Por qué? Porque nos vamos por vista, o sea, lo que uno ve nada más. ¿Y por qué las apariencias no pueden engañar a Dios? Porque Dios ve más allá. Dios ve el corazón. Amén. Por eso Él dice, yo conozco tus obras. Usted no me vengas con cuentos. No dice así. Pero me gusta esa interpretación. Yo conozco tus obras. Yo sé por qué haces lo que haces. O sea, que no me vengas a aparentar cosas que yo sé que no son. Entonces, eso son las apariencias, hermanos. Vea, y esto, ¿sabe por qué surgió este tema de las apariencias y todo eso? Vea, yo los sábados me levanto a correr, ¿no? Todos los sábados me levanto como a las 6:30 de la mañana y me voy a correr. Ayer me desperté a las 6 y estaba lloviendo. Y dije, uy, no voy a poder ir a correr. Y en el fondo hay algo en uno que le dice, ay, qué rico, ¿no? No voy a poder. Entonces quité el despertador para no hacer bulla porque está lloviendo, ¿cierto que sí? Me quedé dormido un ratito, después me volví a despertar y ya no estaba lloviendo. Y sigue esa lucha, ¿no? Te dirán, pastor, ¿eso qué tiene que ver? Porque así, tan tontamente como este ejemplo, es esa lucha y uno, ¿será que voy o no voy? ¿Voy a la iglesia o no voy a la iglesia? ¿Voy a correr o no? Pero es que estaba lloviendo, ya no está lloviendo, pero hace un momento estaba lloviendo y sigue haciendo frío. Voy a ir, aunque estaba opaco y todo eso. Bueno, el caso es que como 15 minutos después de estar ahí, hizo un sol tremendo, una mañana linda, preciosa. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera dejado llevar? ¿Por qué? Por las apariencias, me hubiera perdido de haber disfrutado una mañana linda, de haber corrido, ¿no? Entonces, a veces uno se deja llevar, hermanos, por las apariencias. Por eso la Biblia le aconseja a uno, vea, no se deje llevar por las apariencias. Juzgue con un juicio justo. Es decir, tenga la información a la mano, no se vaya por lo primero que ve. Y tristemente de eso estamos tremendamente llenos, hermanos, nosotros en la vida que vivimos, ¿no? Nos dejamos llevar por las apariencias y lo peor aún es que las apariencias a veces nos llevan a tomar, ¿qué cosa? Decisiones. Y como esas decisiones no están respaldadas por un juicio justo, es decir, por información veraz, pues lo que hacen es llevarnos a equivocaciones y muchas de esas equivocaciones las paga uno muy caro, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, volviendo a eso de que nosotros queremos que el Señor nos bendiga, pero la clave de eso es que nosotros estemos transitando por el camino que es correcto, ¿cierto que sí? Porque si uno anda por el camino que no es, por ahí no camina Dios.
Y si uno anda por un camino donde no camina Dios, pues es una fantasía creer que Dios te va a bendecir donde Él no está, ¿no? Amén. Entonces es clave, hermanos, que nosotros estemos seguros de que estemos transitando por el camino que es correcto. Y no por un camino, como leímos ahorita, que creemos que es el bueno, pero que no es. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo vemos bien, al mejor estilo de Lot. ¿Se acuerdan? Que Lot quería transitar por un camino ¿qué? Seguro para él, pero era seguro según lo que él veía. Amén. Desierto, llanura, prados, desierto, llanura. No, hombre, yo me voy a la fija, me voy por el camino en el que yo me siento bien por lo que estoy viendo, pero no era un camino seguro para él. ¿Por qué? Porque ¿a dónde lo llevó? A Sodoma y Gomorra y toda la historia que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, hermanos, quería yo en este último culto del año, así como a modo de reflexión, que hemos estado viendo ya varias prédicas en esa línea, que nosotros nos aseguremos, todos los que estamos aquí, usted ahí, nos aseguremos de que realmente estamos transitando por el camino que es y no por el camino que creemos que es, y que no nos vaya a pasar lo que siempre les he advertido de aquel pasaje que a mí con respeto, con temor y temblor lo veo, de que uno, por creer que va por el camino que es, llegue ante la presencia del Señor y le diga, Señor, aquí estoy, porque vengo por el camino que yo considero que es el correcto, y el Señor le diga, no, hombre, yo no te conozco. Amén. Entonces, asegurémonos de que vamos por el camino correcto. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ahora, vea, dice el Salmo 32:8, nada más para que usted vea lo importante de transitar por el camino correcto. El Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso lo dice el Señor. Hay un interés particular del Señor, hermanos, de que nosotros estemos caminando por el camino que es. ¿Por qué creen ustedes que hay un interés particular del Señor de que nosotros andemos por el camino que es? ¿Por qué? ¿Qué le garantiza a uno ir por el camino correcto? En lo natural y en lo espiritual, ¿qué le garantiza a uno? Por ejemplo, pensemos en lo natural. ¿Qué me garantiza a mí que yo vaya por la ruta correcta? ¿Ah? ¿Que yo voy a llegar a dónde? Pues a donde quiero ir. Amén. Voy a llegar a donde quiero ir. Y eso lo hemos visto ya varias veces, ¿no? Entonces, espiritualmente hay una intención particular, o hay un interés particular del Señor de que nosotros andemos por el camino correcto para que lleguemos donde Él quiere que nosotros lleguemos. ¿Y dónde Él quiere que nosotros lleguemos? Ante Él, ante su presencia. ¿Estamos claros, no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, por eso es que el Señor dice en Hebreos 12:13, y haced sendas derechas para vuestros pies. ¿Para qué? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, si usted si usted es inquieto en esto de la palabra y busca versículos que tengan que ver con el camino, con la senda, con el caminar, usted va a ver que la Biblia está llena de eso, ¿no? Y consejos del Señor, si tú te desvías, clama a mí y Él enderezará tu senda. ¿Me entiende? El que se desvía, ¿es por qué? Porque va tras los anhelos de su corazón, así que no te desvíes, ni te vayas a la derecha ni a la izquierda, sigue derecho. Entonces, hermanos, para uno saber que va por el camino correcto, ¿qué debería uno saber? Si yo quiero estar seguro que voy por el camino correcto, ¿qué debería saber? Sí, que hay un verdadero camino, pero yo debería aprender ¿a qué? ¿A qué? Hay que conocerlo, ¿está bien? Pero digamos, y varias veces lo he visto, ¿no? Si yo vengo, digamos, de San José para Cartago, obviamente ya me sé el camino, ¿no? Pero yo debería aprender ¿a qué? A medida que voy avanzando, ¿a qué? A leer las señales, ¿cierto? A interpretar las señales, a saber cómo es ese camino. Porque si a mí alguien me dice, mira, pero si vos vas a Cartago, hay un momento en que tenés que subir. Y después tenés que bajar. Y resulta que yo agarro ruta a Cartago y yo, pero mira, llevo ya 2 horas y yo no he subido a ningún lado. Entonces, esa es una señal que a mí me está diciendo que ese no es el camino, ¿no? Yo me metí por otro lado, que no era, ¿cierto que sí, hermanos? Entonces, hay que saber leer cuáles son las características de ese camino que el Señor nos está marcando, ¿no? Y que nos aseguremos que hemos estado transitando en él, y si usted detecta que no, pues enderece su senda, y que este inicio de año que viene sea una buena oportunidad para que usted se asegure que realmente ahora sí va por el camino que es. Amén, hermanos. Entonces, vea, en Hebreos capítulo 10,
Voy a leer dos versículos de Hebreos. En Hebreos capítulo 10 hay dos características de ese camino que quería recordarlas con ustedes. Digo recordarlas porque eso ya lo vimos en algún momento del año, como hace 2 años o lo que sea, ¿no? Entonces, Hebreos capítulo 10, en el versículo 19, dice la palabra del Señor: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, usted dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Pero ¿quién está ahí en el lugar santísimo? ¿Para qué entraba un sacerdote al lugar santísimo? Ahí estaba la presencia de Dios, o sea, el máximo lugar donde entraba alguien para ya hablar con Dios, pero casi que así, face to face, como dicen en inglés, era el lugar santísimo, ¿no? Entonces dice Hebreos 10, 19, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Nosotros podemos entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Dice ahí, por la sangre de Cristo. Es decir, el sacrificio del Señor nos dio a nosotros la potestad de poder entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Qué es entrar? ¿Qué es lo mismo que entrar a dónde? A la presencia de Dios. Amén. Tenemos claro, ¿no? Ahora, ¿cuál es el camino? ¿Qué características tiene el camino para yo entrar ahí al lugar santísimo? Dice ahí, por el camino ¿qué? Nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo que es de su carne. Entonces, la primera característica de ese camino, hermanos, es que es un camino nuevo. ¿Amén o no? Es un camino nuevo. Ahora sí dirá, pastor, si hay un camino nuevo, quiere decir que hay un camino viejo, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un camino viejo. Un camino que hemos recorrido. Todos tenemos nuestra historia. ¿Qué es lo más importante de la historia? ¿Alguna vez lo vimos? La historia que hay que hacerla, conocerla. ¿Para qué? Para no repetirla, ¿cierto que sí? El que no conoce su historia está condenado ¿a qué? A repetirla otra vez, ¿no? Entonces, hermano, vea, este camino que nosotros estamos transitando, que nos lleva a la presencia de Dios, es un camino nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque si usted lo compara con el camino viejo, el que recorrió antes de entregarle su vida a Él, ¿qué trajo para su vida ese camino? ¿Cuál es el balance que nosotros podríamos traer de ese camino? ¿Qué trajo a nuestra vida ese camino? ¿Algo nos hizo crecer en algo? ¿Nos hizo tener satisfacciones de las cuales hoy nos sintamos orgullosos? O sea, no nos llevó a ningún lado, ¿no? A ningún lado. Entonces, por eso el camino tiene que ser nuevo, porque el Señor dice, ¡hey! El que está en mí, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Los viejos caminos, ¿qué pasa? Ya pasaron, aquí, ahora el camino es nuevo. Es un camino nuevo. Es un caminar nuevo. Y como es algo nuevo, hermano, acuérdense lo que hablamos hace 8 días o hace 15, que nosotros tenemos que ser un ¿qué? Un odre nuevo. ¿Por qué? Porque va a ser derramado en nosotros un vino nuevo. Porque todo es nuevo. El caminar es nuevo. Vea, cuando Lázaro resucitó, ¿cuál fue la instrucción que el Señor les dio a la gente? Que él salía así y dijo, bueno, ¿qué dijo? Que desátenle los pies. ¿Para qué? Para que comience a caminar. ¿Un caminar qué? Nuevo. Caminar nuevo. Amén, hermano. Igual, en el momento que uno nace en Cristo Jesús, eso tiene que marcar para nosotros un caminar nuevo. Porque si usted dice que le ha entregado su vida al Señor, que ha nacido de nuevo, pero su caminar sigue siendo igual al que tenía antes, déjeme decirle que usted está más equivocado que nadie, ¿no? Usted no ha nacido de nuevo. Porque si hay algo que caracteriza un nuevo nacimiento, ojo, un nuevo nacimiento es un caminar nuevo. Amén. ¿Estamos claros, hermano, o no? Amén o no. Ahora, ¿qué nos trajo ese camino nuevo? Un nuevo destino. ¿Cuál es ese nuevo destino? La vida eterna. Amén. Porque ¿quién de nosotros cuando andábamos en los caminos viejos pensaba en la vida eterna? A ver, sinceramente, ¿quién? Nadie. O si todo el mundo pensaba, diría, no, es que yo para qué me voy a desgastar pensando en eso si eso ya lo tengo asegurado. Eso no era lo que le enseñaban a uno en el camino viejo. Tranquilo, que todos vamos para el cielo. Entonces este nuevo camino nos tiene un nuevo destino que es la vida eterna, ¿no? Y también engendra en nosotros un nuevo propósito, un propósito de vida. ¿Cuál? El caminar agradando ¿a quién? Al Señor, ¿no? ¿Qué necesitamos nosotros para agradar a Dios? ¿Ah? ¿Qué? ¿Fe? Bueno, es que ahí se encierra todo. Acuérdate que en esa eléctrica se encierra absolutamente todo, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces hemos dicho eso en este año? Uy, pero mire cuántos lobos hay aquí. Muchas veces. ¿Qué necesito para agradar a Dios? Fe. Ahora dice, pastor, ¿solo eso? ¿Fe? Bueno, es que seguro usted no sabe lo que encierra tener fe.
La fe es el fruto del conocimiento. La fe viene por el oír. Y la fe es o sea, el evangelio de Cristo nos ha sido dado por fe y para fe. Amén. O sea, sobre la fe gira todo, ¿no? Entonces nos da un nuevo propósito, agradar a Dios, y nos da un nuevo nombre, ¿no? Una nueva identidad, ¿no? Nos permite a nosotros renacer en él. Entonces, esa primera característica de ese camino, hermanos, es que es nuevo. Entonces, usted está haciendo cosas nuevas en el Señor, o sea, en su relación con el Señor, a las que hacía antes cuando creía que iba bien. ¿Qué ha cambiado en su vida? Analicemos eso, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Comparece con los viejos caminos. ¿Ha habido cambios, sí o no? ¿Hay cosas nuevas, sí o no? Si no las hay, usted no puede darse el gusto de pararse y decir, es que mi pasada manera de vivir. Cuando uno dice mi pasada manera de vivir es porque tiene una ¿qué? Nueva manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir no es otra cosa que un nuevo camino. Amén. Bueno, ¿qué otra dice? Dice que aparte de nuevo el camino es vivo. Amén, hermano, porque habla de un camino vivo, ¿no? ¿Estamos claros ahí o no? ¿Por qué es un camino vivo? Porque ¿quién camina por ese camino? Dios. ¿Y Dios es un Dios vivo, no? Entonces es un camino vivo. ¿Cuántas veces nosotros estuvimos caminando en el camino de qué? De los muertos. Muchas veces, ¿no? Ahora usted no, pastor, ¿pero qué es caminar en el camino de los muertos? ¿De caminar en un cementerio? No. Acuérdense que nosotros sabemos que hay vivos y muertos, ¿no? Ya lo sabemos. Vivo es el que tiene el Espíritu de Dios, porque el que tiene el Hijo tiene la vida, el que no está muerto, ¿no? ¿Cuántas veces caminamos sin tener la presencia de Dios? Muchos años algunos, unos más que otros. Entonces caminábamos ¿entre qué? Entre muertos, camino muerto. Ustedes saben que los muertos ¿a dónde llevan? A ningún lado, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuando las mujeres fueron a buscar a Jesús al sepulcro? ¿Qué le dijo el ángel? ¿Ustedes para qué buscan a los vivos? ¿Dónde? Entre los muertos. ¿Ustedes se acuerdan la historia de ese endemoniado que lo encadenaban y que, ¿dónde vivía él? Entre sepulcros, ¿cierto que sí? O sea que vivía ¿entre qué? Entre muertos, y dice la palabra que gritaba y para que le ayudaban. ¿Y por qué nadie le ayudaba? ¿A quién le estaba pidiendo ayuda? Si vivía entre sepulcros, ¿a quién estaba clamando por ayuda? A los muertos. Y ustedes saben que los muertos no responden. No huelen, no hacen nada, no sienten. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo caminamos en ese camino muerto? ¿Cuánto? Mucho tiempo, hermanos. Mucho tiempo. Amén, hermanos, ¿o no? Estamos claros en eso, ¿no? Bien, eso dice Hebreos. Ustedes estamos hablando de que es un camino nuevo y es un camino vivo. Amén. Leo para ustedes lo que está en Isaías 35:8. Dice la palabra, y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviera en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Qué otra característica tiene el camino, además de nuevo y vivo? ¿Es un camino de qué? De santidad. Amén. Es un camino de santidad. Vea, usted tiene que asegurarse que ha estado caminando en un camino de santidad. Ahora, mucha gente, ¿por qué mucha gente no sabe si está caminando en un camino de santidad? Eso, gordito, terminaste el año conectado. Porque la gente ni siquiera sabe qué es santidad. ¿Por qué la gente no sabe qué es santidad? ¿Por qué? A ver, ¿cómo hace uno para saber algo? ¿Qué necesita uno para saber algo? ¿Ah? Información, o que se lo enseñen, ¿cierto que sí? ¿Por qué los niños aprenden a leer? Porque les enseñan. ¿Por qué ustedes aprenden de la palabra? Porque se les enseña. Amén. ¿Por qué la gente no sabe de santidad? Porque no se les enseña. Amén. Ya no se habla de la santidad, ¿no? Amén, hermanos. ¿Qué es la santidad? Apartarse, segregarse del mundo y consagrarse en Dios, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Ya eso lo vimos, no vamos a hablar de la santidad, ¿no? Porque a veces la gente cree que la santidad es una lista de las cosas que no hay que hacer. Cuando uno tiene una lista de las cosas que, ¿cómo se llama eso? A ver si se acuerdan. Cuando uno tiene una lista de cosas que no puede hacer o que no debería hacer, pero que las quisiera hacer, ¿cómo se llama eso? Abstinencia, ¿cierto? ¿Sí? Hay mucha gente que cree que la santidad es abstenerse, es dejar de hacer cosas que quiero hacer. Eso no tiene nada que ver con la santidad. La santidad es dejar de hacer cosas porque uno sabe que no hacen parte de la naturaleza de lo que uno es. Amén. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, sin santidad nadie verá al Señor también. Entonces,
¿Y qué necesitamos para agradar al Señor? Fe. Y entonces, si usted une todo eso, es una sola línea, ¿no? Y ya sobre la santidad ustedes pues dominan el tema así, yo creo, ¿no? ¿Que quién es el que lo santifica a uno? Dios. ¿Quién es el responsable de mantenerse santificado? Uno mismo con las decisiones. Amén. ¿Dónde debe santificar uno a Dios primeramente? En la mente. Todo eso, ya ustedes lo saben. Ahí yo veo. No, parece que no. Pero está bien, eso lo dejamos para otro día. Entonces, camino nuevo, camino vivo, camino de santidad, ¿no? ¿Qué más? Dice la palabra, hermanos, en Mateo 7:13, que es parte del Sermón del Monte, que el Señor mencionó que también, que nosotros teníamos que caminar por el camino que angosto, camino angosto, ¿cierto? Entonces, cuando yo les digo a ustedes, hermanos, piensen en un camino angosto, ¿qué es lo primero que imaginan? ¿Ah? Si todos hicieron el ejercicio y se imaginaron, mínimo se imaginaron una trocha. Aquí en Costa Rica una trocha es como un caminito, una vereda, donde cabe uno por uno, y si uno va para allá y el otro viene para acá, el otro tiene que pararse para que pase. ¿Por qué? Porque es un camino angosto. A eso se referirá un trillo, ¿no? ¿A eso se referirá el Señor con que el camino que tenemos que recorrer es un camino angosto? No. O sea, hermano, vea, en griego, la palabra angosto significa oprimir, tribulación, afligir, angustiar, atribular. Eso quiere decir angosto en griego, ¿no? Entonces, ¿un camino angosto qué es? Un camino de tribulación, de angustia, de dificultad, ¿no? Y nosotros sabemos que nuestro caminar cristiano se caracteriza por eso. Amén. Por eso cuando la iglesia alguna vez se preguntaba de por qué tenían que sufrir tantas cosas como esa, Pedro les dijo, pero ¿de qué se asombran si esa es la característica del camino que ustedes tienen que recorrer? ¿Por qué no lo saben? Porque no se les enseña. ¿Por qué? Porque se les dice que el camino a la santidad y el camino a la presencia de Dios es un camino amplio, es un camino de comodidades, de confort. Pare de sufrir y déjele las deudas al Señor, pida lo que quiera, que el Señor se lo va a dar. ¿Me entiende? Eso no tiene nada que ver con el camino angosto del que el Señor habla en Mateo 7, hermanos. ¿Amén o no? Entonces, hermano, vea, algunas características de ese camino, nada más. 4, 5, nuevo, vivo. Qué más dije yo? Santidad y angosto, ¿no? Entonces, tenemos que meditar, por eso el Señor siempre nos dice, hey, ¿tú qué? Medita en tu camino. ¿Para qué? Para que te asegures que el camino por el que vas es el camino correcto. Y no creas que es un camino de bien cuando realmente es un camino de muerte. Ponte las pilas, pellízcate, medita en tu camino. ¿Qué significa meditar en el camino? ¿Qué es meditar? ¿Se acuerdan lo que es meditar? Analizar detenidamente una situación, ¿para qué? Para entenderla y por medio de ese entendimiento poder tomar decisiones. Eso es meditar. Por eso dice, medite en la palabra, es decir, analícela, entiéndala para que ella le ayude a tomar decisiones. Medite en sus caminos, ¿qué es? Analice su caminar, qué es lo que has vivido hasta ahora, ¿para qué? Para que entienda lo que has vivido, si te gusta o no te gusta, ¿estás contento con lo que has vivido? Sí, bueno, entonces sigue así. No, entonces ¿qué te ha faltado? ¿Por qué no estás donde deberías estar? ¿Qué decisiones te faltó tomar? ¿O qué decisiones tomaste mal para que no las vuelvas a tomar? Meditar en el camino. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces tenemos que meditar en los caminos. Y acuérdense, un consejo que siempre les he dado, hermanos, apoyado en Moisés, siempre, ¿no? Cuídese de no tomar un camino apartado de Dios. Cuídese de eso. Y para eso haga como Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, mejor yo no voy. Amén. Si usted se asegura que a donde usted vaya a ir, los caminos que vaya a recorrer, la presencia de Dios va a ir con usted, ese es el camino correcto. Pero si llega a haber tan solo una sospecha de duda, de decir, ay, yo no creo que el Señor iría por ahí. Ya haga un alto en su camino, como dice, hagan un alto en el camino y miren, ¿no? Miren la senda antigua, aprendan de los errores. Amén, hermano, ¿o no? Entonces tengamos presente eso, ¿no? Recuerde que si el Señor no es el que edifica la casa, ¿qué pasa? En vano trabajamos, en vano. ¿Estamos claros, hermano, o no? Por eso es que venía la queja en Isaías. A ver si ustedes me ayudan a interpretar este versículo. Dice la palabra del Señor, hermanos, Isaías 1:3, dice,
El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Amén. Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues sí, son como animales, pero por ejemplo cuando dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero este pueblo de Israel no entienden, son brutos. O sea, hermano, vea, el buey y el asno no son precisamente los animales más inteligentes que hay. Amén. Porque el buey, ¿cuál es la característica del buey? Manso, pero ¿para qué se usa el buey? ¿Cuál es el provecho que se le saca al buey? La fuerza, ¿cierto que sí? Y al asno también, ¿cierto que sí? Entonces son animales ¿de qué? De carga, ¿cierto que sí? Por eso es que cuando alguien, así muy despectivamente, a veces cuando alguien no quiere estudiar, no dice, bueno, no estudie, verá que le va a tocar que hacer ¿qué cosa? Va a ser animal de carga, ¿entiende? Pues suena como muy feo, ahora se la pasó, usted está burlando de la gente que carga bulto y todo eso, no, pero posiblemente hay gente que no quiso estudiar en su momento. Entonces el buey y el asno no son los animales más inteligentes que puedan haber, hermano, pero si hay algo que dice el Señor, pero aún así, ¿qué pasa? El buey conoce a su dueño. ¿Y el asno qué? Conoce el pesebre de su Señor. Es decir, ambos, aunque no sean los más inteligentes, conocen la mano que ¿qué? Que les da de comer. Amén. En cambio Israel dice, esta gente no entiende. Se les está dando de comer y ¿qué pasa? No entienden. Son necios. Amén o no. Ahora, esa es la historia de Dios y la humanidad toda la vida, ¿eh? De nunca acabar realmente esa historia, ¿no? Amén, hermano o no. Entonces, hermano, vean, esto de los caminos, como les decía ahorita y les mencioné un proverbio, tristemente en este 2024 y muchos años atrás también, o a lo largo de lo que hemos tenido en la iglesia, ustedes conocen, yo conozco gente que se ha desviado del camino. Amén. Gente que empezaron bien, a las que le cabría aquel reclamo que Pablo le hacía a la iglesia de Gálatas, le decía, pero es que ustedes, ¿qué les pasó? Empezaron en el espíritu y ¿qué? Terminaron en los tamales, veo, se me va en la carne completa, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿quién es ¿cómo dice el versículo? Algo así, ¿no? Que si iban corriendo bien, o sea, ¿quién les fue de tropiezo para que no corrieran bien, ¿no? Entonces, hermanos, tristemente lo hemos visto en este año y también usted de seguro conoce gente que se ha desviado del camino. Y eso de desviarse del camino, hermano, no es algo así como que yo voy y me desvío, ¿no? Desviarse del camino es todo ¿qué? Es todo un proceso, ¿ah? Es un proceso. Y la gente se va desviando, y se va desviando, y se va desviando. ¿Y usted sabe cuál es el último que se da cuenta que se está desviando? El que se desvió. Todo lo demás lo ven y dice, uy, ese se está desviando. Y el otro, no, yo voy bien. A mí me parece que este camino es un camino bien. A mí me parece que ese camino es bien. Y resulta que es un camino que lo lleva ¿a dónde? A la muerte, ¿no? Cuando digo a la muerte, ahora sí era pastor, cuando usted habla de muerte, ¿está hablando de lo físico? También. Vea, hay algunos caminos que son peligrosos, que ponen en riesgo la vida física, ¿no? Yo me acuerdo que en Colombia, ya cuando yo iba para el pueblo mío, había una curva, le llaman la curva del diablo. ¡Qué bárbaro! Y había un letrero que decía, un letrero muy alentador, muy bonito, ¿eh? Que decía, despacio o te mueres. ¡Wow! Y aún así, pregúnteme si la gente iba despacio. No, hombre. Entonces hay caminos que a uno lo pueden llevar ¿a dónde? A la muerte, en la parte física. Pero en la parte espiritual también hay camino. Y lo triste es que en lo físico muchas veces es visible, se sabe que ese camino te puede llevar a la muerte física. Lo triste en lo espiritual y lo peligroso es que esos caminos que uno no sabe que lo llevan a la muerte, por apariencia se ven ¿qué? Buenos, se ven agradables. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces eso de desviarse, como les dije, es todo un proceso, hermanos. Y créame que si a uno como pastor o a uno como hermano, cuando se da cuenta de una situación de esa, le duele, imagínense a Dios. Tremendo, ¿no? Por eso es que el Señor dice en Isaías 42:16, dice, vea, guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido, delante de ellos cambiaré la tiniebla en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. ¿Qué más quieren que haga?
Vea, les alumbraré, si está oscuro les alumbro, si es escabroso le puedo poner llanura. Bueno, ¿qué más quieren que haga? Y aún así la gente culpa a ¿quién? A Dios, ¿no? Acuérdate de la viña aquella, que compró la viña, buenas uvas, buenas semillas, el lagar, el cerco, el agua, todo, y salieron silvestres. Y le echaban la culpa a él y yo, no, ¿qué más quieres que haga? Yo no puedo hacer nada más. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, hay que cuidarse mucho de eso de los caminos. O sea, meditemos en nuestro camino. Acuérdate que cuando le digo a usted meditar en su camino, medite en lo que está viviendo, ¿no? Lo que está caminando. Haga un alto y mire hacia atrás a ver si realmente usted está contento con lo que ha caminado, tanto en lo natural como en lo espiritual. Obviamente nos interesa más lo espiritual porque lo espiritual sustenta lo natural. Si usted está tranquilo en lo espiritual, yo estoy casi seguro que usted está tranquilo en lo natural también. Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, ahora sí, la pastora, ¿y por qué no tenemos que cuidar de esos caminos? Bueno, vamos otra vez a lo que leímos en Proverbios 14. Proverbios 14, ahí está la respuesta. Porque hay que cuidarse de esos caminos, hermanos, que aparentemente se ven bien, pero que son caminos de muerte, ¿no? Proverbios 14, hermanos. ¿Estamos ahí? Y leímos desde el 12, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Dice, el versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, ¿no? ¿Por qué hay que ponerle cuidado a eso, hermanos? Porque son caminos peligrosos. ¿Qué puede haber más peligroso para la vida de uno? ¿Qué es lo más terrible, lo más peligroso en lo natural para uno? ¿Ah? La muerte, ¿cierto que sí? Es lo más peligroso, es lo que uno siempre evita, aunque sabemos que todos vamos a morir. Entonces, en lo natural lo entendemos, ¿no? Un camino es peligroso si ese camino puede significar para mí, ¿qué cosa? La muerte, en lo natural. En lo espiritual es igual, hermano, porque todo tiene su paralelo. No hay nada más peligroso en un camino espiritual que aquel que te pueda ocasionar, ¿qué cosa? La muerte. ¿Qué es la muerte? Separación de Dios. ¿Cierto que sí? Una persona se separa de Dios, muere, ¿no? El alma que peca, esa muere, ¿no? Entonces, hermanos, cualquier camino que nos aparte, o sea, que no esté en sintonía a la voluntad de Dios, son caminos de muerte. Sálgase de ahí, enderece su senda. Entonces, por eso, porque son peligrosísimos, nos pueden ocasionar la pérdida más grande que una persona pueda tener. ¿Cuál es? Y de paso, la irresponsabilidad más grande que una persona puede cometer. ¿Cuál es espiritualmente la irresponsabilidad más grande que una persona puede cometer? Por ahí va. Defraudar el alma. ¿Te la ganas ahorita? Defraudar el alma. Esa es la irresponsabilidad más grande. Porque ¿qué es defraudar? Quitarle a alguien, ¿qué cosa? Un derecho adquirido. Eso es defraudar. El alma nace con el derecho de ser salva. Pero nosotros con unas malas decisiones le quitamos ese derecho, la defraudamos. ¿Por medio de qué? Del pecado. Amén. Entonces esa es la irresponsabilidad más grande. Como también en lo natural es muy irresponsable meterse por caminos que uno se puede morir. Mejor no se meta por ahí. Agarre una senda segura, firme. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Entonces, versículo 12 dice, hermanos, son caminos peligrosos. ¿Por qué? Porque nos puede conducir ¿a dónde? A la muerte. ¿Estamos claros, no? ¿Qué más? Después dice en el versículo 13, hermanos, dice, aún en la risa, ¿qué pasa? Tendrá dolor el corazón. Y el término de la alegría es congoja, ¿no? Hermano, vea, si hay algo que nos atrae de estos caminos que la vida nos muestra, ahora que ya hablé de los caminos de la vida, me acordé de la canción, ¿no? Casi la canto, ¿eh? Casi la canto, pero tiene una razón en algo. Los caminos de la vida, ¿qué pasa? No son como yo pensaba, ¿no? Los caminos de Dios no son como la gente piensa o como se los vende, ¿no? Ya vimos ahora que son nuevos, vivos, tienen que ser santos y todo lo que hemos estado viendo, angostos. Amén, hermanos. Entonces, en el versículo 13 dice que aún en la alegría hay congoja, ¿no? Y hay dolor en el corazón, hermanos. Entonces, vea, si hay algo que estos caminos, que no son los de Dios, nos ofrecen, es no libertad, sino libertinaje, éxtasis, satisfacción de los deseos de la carne como tal. Pero nosotros sabemos que eso aparentemente es placentero, pero que al final
las consecuencias son dolorosas. ¿Amén o no? Lo hemos visto, la vez pasada les dije que el pecado como tal, que aunque es algo espiritual, tiene consecuencias no solamente en lo físico, porque cuánta gente no ha adquirido enfermedades cuando cae en pecado, o emocionales porque vemos familias destruidas, niños abandonados por un divorcio, mujeres y hombres obviamente cuando se divorcian por un adulterio, lo que sea, ¿no? Trae dolor, amén. Aunque sea algo espiritual, tiene sus consecuencias emocionales, físicas y peor aún espirituales porque nos llevan a la muerte. O sea, eso lo tenemos claro, ¿no? Nosotros sabemos, hermanos, que la única solución está en el Señor. O sea, es el único que nos puede dar a nosotros esa alegría, ese gozo, independiente de las circunstancias que estemos pasando. Y si no, preguntémosle a la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Que durante 12 años intentó, ¿qué cosa? De todo. Gastó lo que tenía. Y al final, ¿cómo estaba? Peor. ¿Por qué? Porque no, estaba buscando ayuda por el camino que no es el correcto. Hasta que decidió ir por el camino donde transitaba ¿quién? El Señor, ¿no? Para alcanzarlo, para tocarlo y para en fe, una actitud de fe, pedir ayuda a Él. Amén. Entonces, hermanos, dice la palabra ahí, que aún en la risa habrá dolor en el corazón y el término de la alegría es congoja. No sé si ustedes saben qué es congoja. Congojarse. ¿Saben? Algunos sinónimos de congoja. Desmayo, fatiga, angustia, aflicción del ánimo. Entonces, aunque se vean muy placenteros, pero al final de todo eso, todo el mundo termina ahí. ¿Me entiende? En angustias, en aflicciones. Entonces son alegrías, ¿qué cosa? Pasajeras. Como todo lo que nos ofrece este sistema. Pasajero. Nosotros no necesitamos de esas cosas pasajeras, hermano. Como le dijo el Señor a la samaritana, ¿de acuerdo? Si tú supieras el que te pide de beber agua y si tú bebieras del agua que yo te doy, ¿qué pasa? Nunca más tendrías sed. Y si tú comieras del pan que yo te doy, nunca más tendrías hambre. Esa es la alegría, ese es el gozo que nosotros necesitamos, no cosas pasajeras, no cosas que nos pasen ahora y ya mañana otra vez estamos en las mismas. Por eso es que les decía que este mes de diciembre es un mes engañoso en ese sentido. Ahorita todo el mundo está contento, pero en enero muchos de los que están contentos están tristes, enojados. ¿Amén o no? No debería ser así. ¿Estamos claros, hermanos? Después dice el versículo 14, dice, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento en el suyo. Todos saben lo que es estar hastiado, ¿cierto? ¿Alguien se ha hastiado alguna vez? ¿Sí saben lo que es estar hastiado? Aquí tengo unas definiciones de lo que es hastiado. Dice, una persona hastiada es que está harta. Bueno, qué definición, ¿no? Que está harto de algo, que le resulta algo monótono, repetitivo. Sinónimo de estar hastiado, disgustado, fastidiado, cansado, aburrido, desinteresado, empalagado, asqueado. Todo eso es estar hastiado, ¿entiende? Entonces lo que está diciendo la palabra aquí es que estos caminos que uno cree que son buenos, pero que son de muerte, aparte de que son peligrosos, aparte de que te generan alegrías pasajeras y que después te van a llevar a la aflicción, además tienen otra característica, es que va a llegar el momento en que vas a estar, ¿qué cosa? Hastiado de eso, ¿no? ¿Ustedes han conocido casos de artistas famosos o no? Que tienen de todo. Fama, fortuna, riquezas. Y a veces a uno le sorprende que de un momento a otro se suicidan. Dice, ¿pero por qué? Si lleva la vida que yo anhelaría llevar, diría más de uno, ¿no? Pero son personas que están, ¿qué cosa? Hastiadas. Hastiadas. Ya nada los llena. Amén. No disfrutan de nada. Díganme ustedes un ejemplo bíblico de alguien que tuvo de todo y al final estuvo hastiado. ¿Ah? Salomón. Salomón tuvo de todo, amén o no. Tuvo riqueza, tuvo sabiduría, fama, todas las mujeres que quiso, probó el vino, todos los banquetes, todo, amén, todo. Y al final, ¿qué dijo? Dijo, no, hombre, no lo dijo, la Biblia no lo dijo así, pero yo podría meterle esa frasecita y decir, no, hombre, viera que estoy hastiado. ¿Por qué? ¿Por qué Salomón? Porque todo es vanidad de vanidades. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Si uno pudiera hablar con Salomón ahí, probablemente usaba esa palabra, ¿no? Estoy hastiado, es que realmente sin Dios nada de eso te llena, nada sirve.
Entonces acuérdate, esos caminos son peligrosos por lo mismo, te llevan a la muerte, alegrías pasajeras y además te van a llevar a estar, ¿qué cosa? Hastiado, hermanos, hastiado como tal, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Nos sentimos hastiados de ellos, ¿no? Y les ponía el ejemplo de muchos de esos artistas famosos, ¿no? Hermano, vea, leímos ahí 3 características de por qué los caminos son peligrosos. Entonces diría, pastor, ¿pero qué hay que hacer? Acuerde que Dios siempre nos dice, no, tranquilos que yo a ustedes les doy el diagnóstico, pero con el diagnóstico les doy ¿qué? La cura, ¿no? Porque Dios no nos va a someter a nada que no podamos, ¿qué cosa? Resistir, sino que con la prueba viene, ¿qué cosa? La solución. Amén. Pastor, ¿y dónde está la solución? Ahí mismo. Versículo 15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta de ¿qué cosa? Del mal. Hermano, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para evitarnos de esos peligros, de esos caminos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Apartarnos de qué? No, sí, del mal, pero antes de eso. ¿Cómo comienza el 15? El versículo 15, ¿cómo comienza? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Que Proverbios 1:22 dice, ¡ey! ¿Pero ustedes qué? Fíjenme la voz. ¿Hasta cuándo van a dejar qué? La simpleza. Lo primero, hermanos, hay que dejar de ser simples. ¿Por qué? Porque hay que dejar de ser simples. Porque el simple todo lo cree, dice ahí. Porque el simple todo lo cree. La apariencia se va por ahí de una. Lot era una persona simple, ¿por qué? Porque se fue corriendo detrás de la llanura. ¿Me entiende? ¿Cuántas veces no hemos actuado con simpleza? Y nos hemos ido detrás de ¿qué? De lo que a primera vista se nos ve atractivo, placentero. Amén. Entonces, primer paso, hermanos, deje la simpleza. Simples, ¿hasta cuándo van a amar la simpleza? Sálganse de ahí. ¿Por qué? Porque es peligroso que sean simples. ¿Por qué? Porque el simple todo lo cree. ¿Y qué pasa si todo lo creo? Pues te vas a ir de narices por lo primero que veas. El simple todo lo cree. Más el avisado, ¿qué pasa? Mira bien sus pasos. ¿Qué necesita uno para mirar bien sus pasos? O sea, ¿qué necesito yo para mirar bien mis pasos? Alumbrarlos. ¿Y quién me los alumbra? La palabra. Entonces lo que lo hace a uno un avisado es la palabra, hermano. Acuérdense lo que vimos en algún momento de este año también, ¿no? Tenemos que desarrollar esa capacidad de tener, ¿qué cosa? ¿Tener qué? Discernimiento. Separar las cosas que son y no. El avisado, ¿qué pasa? El avisado mira bien sus pasos. Analiza. No estoy caminando por caminar. O sea, el avisado. Es decir, el avisado aquí es el prevenido, el que tiene discernimiento, el que se salió de la simpleza, el que no todo lo cree, sino que todo lo cuestiona, todo lo juzga. ¿Pero lo juzga con qué? Con juicio justo, no por apariencias. El avisado. Y después dice que el sabio ve el peligro. ¿Y qué pasa? Se aparta. El sabio ve el peligro y se aparta. ¿Pero qué necesita el sabio para ser sabio? Pero en términos generales, ¿qué necesita un sabio para ser sabio? ¿Ah? ¿Qué cosa? Sí, sabiduría, pero la sabiduría ¿qué es? Sí, viene de lo alto y es el temor a Jehová, pero acuérdense del principio, ya sé que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, pero acuérdense los pasos, ¿no? Yo soy una persona simple. Qué bueno que nadie dijo amén. Yo soy una persona simple, ignorante, ¿cierto? Yo decido salirme de ahí. Porque yo quiero llegar a ser una persona ¿qué? Sabia, avisado, que todo lo mira y no calcula todo. Pero para yo pasar de acá a acá, hay un proceso, ¿no? Un simple viene aquí, entonces para yo pasar allá y ser sabio, ¿qué necesito? Sí, temor de Jehová, pero ¿qué necesito? ¿Ah? Conocimientos, necesito conocimiento, información, instrucciones. Porque acuerde que la sabiduría, ¿qué es? La sabiduría es cuando una persona de todo el conocimiento que tiene decide qué es lo adecuado en cada caso. Una persona sabia sabe hablar en el momento que tiene que hablar o callar en el momento que tiene que callar, ¿cierto, mi estimado? Una persona sabia de todas las opciones que tiene dice, no, hombre, a ver, ¿cuál será? Esta es para esta ocasión. Ese es el sabio. Es la persona que actúa ¿con qué? Con sabiduría. Por eso es que mira bien sus pasos. ¿Por qué? Porque todo lo analiza. Amén. Todo lo, digamos, lo medita, ¿no?
Y si ve algo que es peligroso y ve un enemigo ahí que dice, no, hombre, yo con ese no puedo, ¿qué puedo hacer? Me voy, me aparto. ¿Por qué? Porque estoy viendo el peligro y me aparto. Amén, hermanos. ¿Estamos claros en eso o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dice la palabra ahí, dejar de ser simples, adquirir sabiduría. La sabiduría empieza con el temor a Jehová, porque si usted no empieza por ahí, es muy difícil. Adquiera conocimiento, administre bien su conocimiento y actúe como tenga que actuar. Y si tiene que huir, huya, porque es parte de la sabiduría también. José huyó y eso no fue cobardía, fue sabiduría. Amén, hermanos. Amén o no. Bueno, hasta aquí hemos hablado ya para... Vamos en la mitad. Nadie dijo amén. Los caminos, hermanos, que uno se va por apariencias, ¿no? ¿Por qué? Porque hablando de los caminos que a uno le parece que son buenos, pero que son de muerte, muchas veces la gente se deja llevar, ¿por qué? Por lo que ve, por las apariencias. No meditan en sus caminos y ya dimos algunas pautas de qué camino tiene que ser. Asegurémonos de que vamos por el camino correcto, si es un camino nuevo, si es un camino vivo, si es un camino santo, si es un camino angosto. Amén. ¿Y por qué hay que cuidarse de esos caminos? Porque son peligrosos. ¿Por qué son peligrosos? Porque te pueden llevar a la muerte. Y porque además te generan alegrías pasajeras. Y después de andar por ahí, llega el momento en que te hastías de eso. Y el hastío lo puede llevar a uno a qué? A matarse físicamente, a atentar contra uno. Ahora, lo peor de eso es que hay gente que no solamente atenta contra sí mismo, sino que atenta contra ¿qué? Contra la gente que dice amar. Peor todavía. Porque está bien, si alguien está hastiado, bueno, es que esté bien, ¿no? Pero si alguien está hastiado y todo eso, cada uno decide, ¿no? El problema es cuando alguien comienza a decidir por quién. Por los demás. Ahí es donde está el problema. Pero está bien, hermanos. Nosotros nos podemos dejar llevar por las apariencias en cuanto a los caminos. Pero también nos podemos dejar llevar por las apariencias en cuanto a qué. A la gente. A las personas. Ya saliendo un poco del camino como tal, ¿no? Porque también, acuérdate que lo que vimos ahora de que era una apariencia, la apariencia, bueno, vamos a mirar otra vez la definición. La apariencia, otra vez, es un término general para describir la percepción visual de un objeto, camino, o de una persona, ¿no? Y también, cuando hablamos de personas, hermanos, las apariencias engañan, también. Amén. Las apariencias engañan, ¿no? Vea, hay personas, yo creo que usted... O sea, sería muy, muy ingenuo creer que ninguno de nosotros ni en el video no conozcamos personas que viven de apariencias. Que uno sabe que son personas que aparentan algo que no son. Y la misma Biblia dice que el que piense ser algo que no es, ¿qué pasa? A sí mismo se engaña. Y que no hay nada más triste que engañarse a uno mismo, ¿no? O sea, si engañar a los demás es triste, pues más triste es engañarse a uno mismo. O sea, eso sí es ya ser muy carebarro, como dicen aquí en Costa Rica, ¿no? A Dios no lo meto ahí porque a Dios nadie lo puede engañar, entonces ni para qué. Pensemos en los que podemos engañar, ¿no? Entonces, hermanos, vea, hay personas que a lo largo de su vida han usado tantas caretas, llamémoslo, tantas máscaras, que hoy por hoy ni siquiera saben, ni ella misma sabe quiénes son. Uno no sabe quiénes son, pero ni ellas mismas saben quiénes son. ¿Por qué? Porque tienen que estarse acomodando a las circunstancias y estar aparentando cosas. Ahorita en diciembre se ve mucho eso a veces. Gente que gasta lo que no tiene para aparentar ante gente que no conoce. Qué curioso, ¿eh? Qué triste, pero se ve mucho eso, ¿no? Entonces, hermanos, las apariencias que están muy ligadas a la hipocresía, porque acuérdense que, ¿cómo se le llamaba a los actores en la antigüedad, ahorita? Hipócritas. A los actores en la antigüedad se les llamaba hipócritas. Porque un hipócrita era una persona que representaba un papel, un personaje, entonces se ponía una máscara, ¿cierto? ¿Sí? Imagínense que hoy en día se hubiera mantenido ese término y que uno dijera, el premio a mejor hipócrita es, wow, todo el mundo se pelearía, ser el mejor hipócrita, no, pero hoy no. Amén, hermanos. Entonces, las apariencias y todo eso, muchas veces en la vida de muchas personas es un mecanismo de defensa también. O sea, de la presión de grupo como tal, ¿me entienden? Entonces comienzan a estar aparentando visualmente o exteriormente cosas que no tienen o que no son para encajar en grupos o en sociedades como tal, ¿no? Y básicamente es eso, hermanos, vean. Vamos a ir todos al libro de Mateo para que nos ayude la palabra ya en esta parte, que es más rápida. Mateo 23.
¿Por qué creen ustedes que si estamos hablando de apariencias y de hipocresía, por qué vamos a ir a Mateo 23? ¿Por qué Mateo 23 se centra en la pelea o en un reclamo fuerte que el Señor le hizo a quién? A los fariseos, ¿cierto que sí? Entonces vamos a leer algunos versículos nada más que nos ayuden también, así como identificamos los caminos que son de apariencias, también nosotros podemos identificar por medio de Mateo 23 las características que tienen esas personas que les gusta vivir por apariencias, ¿no? Para que cada uno medite y no vaya a ser que muchos de nosotros, me meto ahí también, lleguemos a la conclusión de que estamos también viviendo por apariencias, ¿no? Por cosas que podamos estar haciendo, ¿no? Amén, hermanos. Entonces cualquiera podría decir, pastor, pero entonces el problema de eso de vivir de apariencia era de gente fuera de la iglesia. No, porque si usted ve Mateo 23, versículo 1, si bien iba dirigido casi que a los fariseos como tal, pero mire que en versículo capítulo 23 uno dice, entonces Jesús habló ¿a quién? A la gente y ¿a quién más? Y a sus discípulos, o sea, eso también iba para ellos también, ¿no? Entonces, no solamente para la gente en general, sino para la iglesia. O sea, el tema de vivir de apariencia no es solamente para el que está fuera de Dios, también dentro de la iglesia. Se ve muchísimo eso, ¿no? Que es lo más triste, que no debería hacer, pero se ve, ¿no? Estamos claros ahí, ¿no? Entonces va para todo mundo, ¿no? Entonces, una persona que vive en apariencia, hermano, empecemos a ver lo que dicen algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 3 dice, así que todo lo que os digan y que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué pasa? Y no hacen, ¿no? Entonces, lo primero, una persona que vive en apariencia es una persona que puede ser que de una manera veraz te diga cosas que realmente uno debería hacer, pero que esa persona generalmente no lo hace. Y eso lo ve uno mucho en las redes sociales. Ustedes no veían esos casos de mujeres que cargaban contenido de cómo comer saludable y comidas veganas y que ya no sé qué, y después las descubrían comiendo de tremendas hamburguesas y eran más carnívoras que cualquier otra. ¿Han visto esos casos? Se ven. Te dicen cosas que son ciertas, está bien, aportan, son buenas, pero no las hacen. Y así conocemos una cantidad de gente. Yo creo que usted, ahí en el video de conocer mucha gente que puede que te diga cosas buenas. Los fariseos le decían a la gente cosas buenas que debían hacer, al punto que el Señor les dice, hey, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen porque ellos no hacen nada. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, esa es una de las características de la persona. No vive conforme a lo que dice. No es consecuente con lo que predica. Estamos claros en eso, ¿no? Nada más, vea, por ejemplo, y hay un caso típico. Pensemos en un papá que fuma. Papá que fuma y con el cigarrillo en la mano comienza a decirle al hijo, hijo, no te recomiendo que fumes. El cigarrillo mata. No lo hagas. Amén. Entonces, probablemente, hermanos, el hijo aprenda eso que el papá le dijo, que el cigarrillo es malo. Pero hay una probabilidad altísima que el hijo fume. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque muchas veces no es lo que uno diga. Uno puede aprender con lo que la gente dice, con lo que uno escucha, pero a veces tiene más efecto lo que la gente hace. Eso es clave, ¿no? Por eso los que tenemos hijos, cuidémonos de que los hijos nos vean hacer cosas que sean consecuentes con lo que decimos. Porque si no, no tiene ningún sentido eso, hermanos. ¿Estamos claros, no? Entonces, versículo 3, obviamente son personas que te dicen con cierta velocidad lo que deberías hacer, pero no las hacen. Entonces, personas que viven ¿de qué? De apariencias, de una imagen falsa como tal. Versículo 4, hermanos, dice ahí la palabra, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren ¿qué cosa? Moverlas, ¿no? O sea, son personas que realmente exigen a los demás lo que no son capaces de hacer. Eso lo tenemos claro, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Las personas que son impuntuales. Nunca llegan a la hora que es, pero se enojan cuando las hacen esperar. ¿Me entiendes? Hay gente que es así, aparentando algo, una integridad que no tienen como tal, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces son personas que les gusta exigir a los demás lo que ni ellos mismos hacen, ¿no? Versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres,
pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y primeras sillas en la sinagoga, ¿no? Básicamente lo que les gusta siempre es figurar, ¿no? Siempre los puestos de figuración. Vea, hay personas que si no hay cámaras no están contentas. Yo he visto a veces películas de baile, no son cristianas, ¿no? No sé si las han visto, que a veces está la persona ahí bailando y entonces hay gente alrededor viéndolos y todo eso y como saben que los están viendo, pues como dicen por ahí, sacan los pasos prohibidos y todo. Y va, y entonces cuando la gente alrededor pierde el interés y comienzan a irse y ellos se dan cuenta que ya no los están viendo, ya se les fue el interés, ya las ganas ya no quieren seguir bailando. Entonces hay gente así, poniendo ese ejemplo, hay gente que si no hay cámaras, si no hay admiración, si no hay elogio, si no hay pierden la motivación, hermanos. Eso le pasaba a esta gente de los fariseos que les gustaban las primeras sillas de las sinagogas y no quiere decir que sentarse en la primera silla sea malo, ¿cierto, Marina, que no? Sino que siempre querían, ¿qué cosa? El reconocimiento, los cargos, dígame maestro, dígame rabí, dígame profeta, dígame apóstol. Gente que le gustan, ¿qué cosa? Figurar, ¿no? Y si no hay la parte mediática, pierden totalmente el interés como tal, ¿no? Y el día que la gente no lo reconozca como tal su trabajo, se frustran a tal punto que pueden apartarse del camino como tal, ¿no? Eso lo tenemos que ir. Entonces, hermanos, aquí mismo lo que estamos leyendo en Mateo 23, ¿cuáles son las consecuencias, hermanos, que puede traer para la vida de uno el ser una persona que vive de apariencias? Ya vimos algunas características. Son personas que, ¿qué cosa? Te dicen que hagas cosas que ellos mismos no hacen, les gusta figurar, las apariencias, imponen cargas a los demás que ni ellos mismos son capaces de hacer. Hay una característica, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias? Para ir cerrando, ¿cuáles son las consecuencias? Ahí mismo en el versículo 13, comienzan los famosos ¿qué? ¡Ay del Señor!, ¿no? Recuerda que en este 2024 insistimos mucho en los famosos ¡ay del Señor! Que son, ¿qué cosa? Advertencias con tintes de amenaza. ¡Ay de ti!, ¿no? ¡Ay de ti! Entonces el 13 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Que viven de apariencia, ¿no? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, hermano, vea, ¿cuáles son las consecuencias de eso? Las personas que generalmente viven de apariencias son personas que poco ayudan y mucho estorban, ni rajan ni prestan el hacha. Amén. Eso le pasaba a los fariseos, ni entraban ni dejaban entrar a nadie, ¿no? Entonces, acuérdese, medite, todo eso que estamos hablando, medite en su caminar. Y si es algo en lo que usted debe ajustar algo, ajústelo en lo que viene, en un año que empieza, ¿no? Nosotros estamos llamados a ser parte de ¿qué? Parte de la solución, hermano, no parte del problema. Hay mucha gente que es feliz siendo parte del problema. Y le echa sangre, ¿cómo es? ¿Le echa sal a qué? Sal a las heridas, ¿no? Y ventéalo, y ya cuando el fuego se está apagando y vuelve y ventea para que se encienda esa vaina. ¿Me entiende? Entonces, hermanos, más bien sea una persona que aporta, que ayuda, sea parte de las soluciones, no parte del problema, no sea un estorbo. El que no ayuda estorba, ¿no? Y eso le pasaba a los famosos fariseos. Y ese generalmente es una característica de las personas que siempre están ahí figurando, las apariencias. Y por eso es que Pablo le decía a Timoteo, cuídate que en los tiempos finales, ¿qué pasa? Va a venir gente con una apariencia ¿de qué? De piedad. ¿Qué es tener una apariencia de piedad? Uy, pues no le falta, una persona que no le faltan sino las alas, para volar, pues. Pero que por dentro, ¿qué cosa es? Lobos completamente, ¿no? Con piel de oveja. Amén, hermanos. Entonces lo primero son personas que no ayudan, sino que más bien estorban. Versículo 14 dice, otro ay, ¿no? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación, ¿no? Entonces, generalmente todo lo que hacen, lo hacen por interés. Cuando habla ahí de que devoráis las casas de las viudas y largas oraciones, son personas que, digamos, porque impresionaban el manejo que tenían los fariseos, obviamente, de la ley y todo eso, pero lo hacían con una intención que era, ¿qué cosa? Saquear las casas de las viudas, o sea, quitarle lo poquito que tenían, ¿no? Hoy en día lo vemos. La gran mayoría de la gente hoy que espiritualmente vive de apariencia siempre tiene una intención escondida ahí, de sacar provecho, un dolo, como dicen por ahí, ¿no?
Todo este liderazgo cristiano que la iglesia se ha corrompido, no crean que ellos hacen largas oraciones y todas esas maratónicas para que la gente pueda tener chance hasta último minuto de pactar y hacer su petición, porque están preocupados de que la gente, que se termine el año y la gente no pueda hacer su petición. No, esa no es la preocupación de ellos, sino que se aprovechan de todo eso. ¿Para qué? Para tener su beneficio. Saquear las casas de las viudas, como tal, dice ahí, devoráis las casas de las viudas y aprovechan el poco conocimiento o el conocimiento que puedan tener. ¿Para qué? Para lucrar y engañar a la gente con palabrerías, con charlatanerías. Amén, hermanos. Gente que vive de apariencias, aparentando una piedad que no tienen como tal, ¿no? Versículo 15 dice la palabra: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que qué cosa que nosotros. Entonces vean, las personas los fariseos tenían ese problema, que ellos estaban equivocados y el Señor les hacía ver su error, pero aún así persistían en él, ¿no? Y cuando lograban captar a algún simpatizante, un prosélito, lo condenaban también para que lo sigan a ellos, ¿no? Por eso el Señor les decía: es que ustedes, vea, recorren mar y tierra para traer a alguien a los pies de Dios, y cuando lo logran traer, comienzan a adoctrinarlo con unas cosas que lo hacen más merecedor del infierno que ustedes mismos. Así pasa, ¿no? Entonces, hacen que los demás se incurran ¿en qué? En sus propios errores. Entonces, como viven de apariencias, aparentando algo que no tienen, una falsedad que los caracteriza, pretenden que todos los demás vivan de la misma manera, ¿no? Entonces, arrastran a otras personas ¿a qué? Al error, ¿no? Como tal, ¿no? Porque dígame, si esta gente, pensando en los tiempos de ahora, me imagino que los fariseos también, porque a los fariseos, si hay algo que la gente hacía con los fariseos era que los respetaba, ¿no? ¿Por qué los respetaban? Porque eran maestros, conocían la ley, conocían la palabra. Ahora, uno escucha de gente hoy en día que uno sabe que son falsos maestros, y muchos de ellos tienen buen manejo de la palabra, manejan buena palabra y tienen buena palabrería, ¿me entienden? Tienen esa capacidad de oratoria, de convocar y todo eso la tienen. Tienen buen verbo, sí, como dice Jorgito sabiamente, pero lo usan ¿para qué? Para arrastrar a otros a su propio error como tal, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Sigamos, versículo 16 dice: ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, ahí sí, es deudor, ¿entiende? Entonces son personas que superficiales y materialistas. Si usted jura por el templo, tranquilo, pero por el oro del templo, wow, ahí está un problema. Entonces todo es plata, hermanos, todo es plata. Todo es mantener la apariencia de ¿qué? Económica, ¿no? Por eso es que, ¿por qué creen que hoy en día ha calado tanto en las iglesias aquello de que si usted económicamente no está bien es porque usted no tiene la bendición de Dios? ¿Amén o no? Y siempre lo hemos dicho, ¿no? Si ser próspero espiritualmente dependiera de la economía, pues yo creo que el menos próspero, ¿quién fue? Jesús. Nació en un pesebre. Amén. Dice que cuando su familia lo fue a presentar, aunque no está en la Biblia, pero suena bonito, que llevaron una palomita para presentarlo porque eran de recursos limitados, ¿no? ¿Dónde desarrolló él su ministerio? ¿Cuál era el púlpito del Señor? Piedras, árboles, ¿cierto que sí? ¿Cuál era el público? ¿Cuál era la gente que lo acompañaba? Ladrones, prostitutas, publicanos, ¿cierto que sí? ¿Cómo murió? Como el peor criminal. Amén. ¿Dónde lo enterraron? En una tumba prestada. No, hombre, eso es prosperidad económica. No, no tiene nada que ver. ¿Me entiende? Pero ¿por qué a la gente le gusta eso? ¿Por qué? ¿Por qué la gente siembra plata en las iglesias? Porque a uno le enseñan que uno recoge ¿qué cosa? Lo que siembra. Entonces, ¿sí? Entonces yo quiero plata, entonces tengo que sembrar plata. Entonces por eso lo llaman así. Pero acuérdense que las cosas de Dios no se compran con dinero. ¿Estamos claros, hermano, no? Entonces, gente superficial, gente materialista, ¿no? A toda todo es dinero como tal. Mira que estamos usando Mateo 23, algunos versículos como tal, ¿no? Ahora, si nos vamos al versículo 23, Mateo 23, 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
esto era necesario hacer, ¿qué cosa? Sin dejar de hacer lo otro. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, hermanos. Vean, las personas que viven de apariencias, por lo general, como lo que les interesa es el reconocimiento y los focos, las luces y una imagen que no tienen, por lo general son personas que pierden el equilibrio de sus vidas. ¿Me entiende? Aquí nos está diciendo el Señor a los fariseos, ustedes están desequilibrados. ¿Por qué? Porque están muy inclinados hacia una parte de la ley, pero se olvidaron de la mejor parte. Justicia, misericordia, fe. Está bien, hagan eso. ¿Pero qué cosa? Pero no dejen de hacer lo otro. ¿Qué es eso? Equilibrio, equilibrio. Hay mucha gente que se mete mucho a las cosas de Dios, que no es que esté mal, pero descuidan la familia. Eso sí está mal. O hay mucha gente que se enfoca en la familia, que no es que esté mal, pero descuidan las cosas de Dios, que eso sí está mal. Entonces, ¿qué cosa es? Una cosa sin dejar de hacer la otra. Equilibrio, equilibrio. Amén, hermanos. El equilibrio, no se olvide de eso, ¿no? Y ya para terminar es el versículo 30, hermanos, para dejar tranquilos a los fariseos. Versículo 30 dice, y decís, ojo lo que ellos decían, ¿no? Lo que decían los fariseos, decían, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices de la sangre de los profetas. ¡Wow! Se creían ellos que eran lo máximo, es decir, no hombre, si nosotros hubiéramos estado en esos tiempos, nosotros no hubiéramos participado en eso. Que es lo mismo como que dijéramos hoy en día, no, si yo hubiera estado en los tiempos del Señor, mi vida daría por él. Al mejor estilo de Pedro, ¿ah? Y por casualidad que no cante un gallo por ahí, porque, ¿me entiende? Entonces se cree uno, hay un exceso de confianza, era gente que se creían los mejores por encima de los demás, ¿no? De que eran la casta como tal, como dice por ahí mi amigo Milei, la casta. Bueno, entonces, básicamente es eso, ¿no? O sea, se creen los mejores como tal. Pero vean, bueno, ya para resumir y cerrar esto, lo que hemos hablado de los caminos y de la gente, si hay algo que tenemos claro es que las apariencias engañan, ¿no? Ya sabemos lo que son las apariencias, son cosas que vemos externamente, que siempre se pintan lindas, bonitas, placenteras, pero ya sabemos que son caminos peligrosos, que lo mejor que podemos hacer para eso es ¿qué? Meditar siempre en nuestros caminos, analizarlos, saber si realmente el camino que estamos emprendiendo es un camino que tiene las características que Dios establece en su palabra, que es un camino nuevo, vivo, es angosto, es un camino de santidad. Poner mucho cuidado porque eso nos puede llevar a la muerte, nos trae alegrías placenteras, momentáneas, pero que después de eso nos vamos a sentir hastiados con el daño ya hecho como tal, ¿no? Eso para los caminos, para las personas igual, son personas que aparentan algo que no tienen, por lo general exigen lo que ellos no dan. Y cuando no hay el foco de atención, pierden el interés. ¿Por qué? Porque les gusta estar en primer plano, ¿no? O sea, eso lo tenemos claro, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, como se preocupan de lo externo, básicamente, el Señor no les importa lo interior. Acuérdense que la palabra dice, hermanos, que es lo natural, que nuestro cuerpo por fuera, ¿qué pasa? Se desgaste, ¿cierto que sí? Por fuera se desgasta. Nosotros no somos los mismos de hace 10 años, 20 años. ¿Desde América? Ya no somos los mismos. Estamos más viejos. Pero por fuera el cuerpo se desgasta, pero por dentro, ¿qué? Se fortalece, se renueva. Estas personas es al revés. ¿Qué es lo que les preocupa? Que por fuera el cuerpo, ¿qué? Se vea bien, se rejuvenezca, a veces abusando de eso, pero por dentro, ¿qué cosa? Se desgastan, están desgastados, están tristes, afligidos como tal. Y eso le pasaba a los fariseos. Por eso en el versículo 27, el Señor le decía a ellos, ay de ustedes, escribas y fariseos, porque ustedes son semejantes a ¿qué cosa? Sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque por fuera están lindos. Dígame si no hay nada más lindo que un sepulcro bien cuidado. Es lindo, ¿cierto decir? Pero por fuera, porque por dentro está lleno de ¿qué? De huesos, de pudredumbre, ¿no? Eso es lo normal. Es lo natural, lo entendemos, pero así pasa con muchas personas. Entonces, hermanos, recomendación para este año que empieza. Si usted sabe que lo que está haciendo está bien, siga ahí, siga en la senda correcta. Si usted sabe que hay cosas que hay que ajustar, ajustelas. Seamos auténticos, hermanos. O sea, seamos originales, realmente lo que el Señor espera de nosotros. No importa si lo que hagamos le guste o no le guste a la gente, no importa.
importante es que le guste al Señor, pero para eso tenemos que asegurarnos de ir por la senda correcta. Cada uno tiene diferentes capacidades, cada uno tiene diferentes limitaciones, pero cada uno pelea sus propias batallas con sus propias, no con sus propias fuerzas, con su propia armadura, con sus propias armas. No se atenga a las armas de otro, no viva de la santidad de nadie, no pelee batallas que no son suyas, pelee las propias. Amén, hermanos. Termino nada más con este proverbio. Proverbio 3:5 dice la palabra del Señor. Fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Qué es fiarse? Cuando dice fíate de Jehová. No, fíate. O sea, cuando yo fío a alguien es porque ¿qué? Lo conozco, ¿qué más? Estoy seguro de él. O sea, y si estoy seguro de él es porque ¿qué? Porque lo conozco, porque la información que tengo es, entonces dice aquí, fíjate de Jehová, es decir, confía en Él, confía en el Señor, pero ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu mente, confía en Él. Y no te apoyes en ¿qué? En tu propia prudencia, es decir, no se deje llevar ¿por qué? Por las apariencias, por lo que usted considera según su propio corazón que es lo correcto. No, no se confíe en eso porque no hay nada más engañoso que el corazón. Mejor fíjese en Jehová, en las cosas que Él ha establecido ya, camine por principio, no se confíe en su propia prudencia, reconózcalo a Él en todo ¿qué? En todos sus caminos. ¿Qué pasa si yo reconozco a Dios en todos mis caminos? ¿Qué me garantiza? O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo voy por acá y a donde yo voy, al sur, wow, yo reconozco que el Señor está ahí. Al norte, yo reconozco que el Señor está ahí. Al este, al oeste. Si en todos mis caminos yo reconozco al Señor, ¿qué quiere decir eso? ¿Ah? Sí, que voy por buen camino, pero que Él camina ¿qué? Conmigo, ¿no? Que Él va, que yo con Él y Él conmigo. Porque acuerde que lo contrario es que si yo voy para un camino, yo no reconozco a Dios ahí, es porque ese camino no es de Él. Y ese camino, aunque a mí me guste visualmente, es un camino de ¿qué? De muerte, ¿no? Entonces, fíjate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y entonces Él, ¿qué cosa? Enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén, hermanos. Y recuerde que la mejor manera de que uno pueda iluminar sus pasos es con la palabra, porque es lámpara. Amén. Lumbrera en el camino. Es un destino cierto, sí. ¿Qué es lo contrario a un camino cierto? Un camino incierto, ¿no? Por eso Pablo decía, vea, yo no peleo como a la aventura. No, a mí no me gustan las cosas inciertas. Si hay algo, o sea, ¿qué le trae a uno algo incierto? Inseguridad, desconfianza, angustia, ¿qué irá a pasar? Yo alguna vez les decía que si hay algo que a mí me estresaba antes del Waze, era ir a buscar una dirección que no conocía. Y peor si iba con mi esposa, porque o sea, a mí me parece que por aquí es. Yo decía, uy, y de una vuelta, y bueno, no, ahorita con el Waze es una maravilla esa vaina. Pero el camino del Señor es un camino cierto, o sea, es un camino definido. Por eso Pablo decía, yo ya sé cuál es el camino, yo ya lo conozco y sé cuál es la meta, o sea, yo sé lo que tengo que hacer. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablando del camino, lo que tenemos que hacer es caminarlo, haciendo la voluntad del Señor. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias al Señor. Anhelando siempre en nuestro corazón de que en este año que viene, año 2025, sigamos iluminando nuestro camino por medio de la palabra, ¿no? Lo más importante, ¿no? Y en la medida en que nosotros permanezcamos en el camino, que es lo mismo que permanecer en él, la promesa del Señor es que si permanecemos ahí, ¿qué pasa? Él va a permanecer ahí también. Y si Él permanece ahí, usted y yo vamos a tener la capacidad de reconocerlo a Él en todos nuestros caminos. Y si hay algún camino donde usted no lo reconozca, dice que clame a Él de corazón y Él enderezará tu senda. O sea, así de sencillo es. Así es que gracias te damos, Señor, por la linda oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a eso, ya que estamos terminando un año de mucho caminar. Algunos hemos caminado más que otros. Cuando hablo de caminar, cualquiera irá a pasar, pero usted tiene carro. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de decisiones que hemos tomado, rumbos por los cuales hemos direccionado nuestra vida, ¿no?
Muchas cosas, ¿no? Muchos malos caminos que podemos haber tomado también, pero que hemos sabido enderezar. Si es que usted lo ha reconocido al Señor y ha dicho, no hombre, voy mal, tengo que enderezar mi camino, ¿no? Porque ese camino donde iba, que me gustaba, pero sé que es un camino de muerte, ¿no? Gracias te damos, Señor, por esa posibilidad que nos has dado. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy entendió varias cosas, ¿no? Y entre ellas que usted, meditando en sus caminos, usted va mal. Porque ese camino que a usted le gusta, usted sabe por lo que vimos hoy, que no tiene nada que ver con lo que Dios establece de su camino, sino que es un camino que satisface los anhelos de tu corazón. Y dice la palabra que el que se desvía es porque ¿qué? Porque va tras sus propios anhelos, pero no los anhelos del Señor. Entonces, si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que hoy has reconocido eso y que necesitas enderezar tu camino, la única manera es clamando al Señor de corazón, genuinamente, ¿no? Ahí donde está puede decirle, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy me quedó claro de que solo hay un camino. Yo no tengo que buscar caminos que me lleven a ti. El camino ya está trazado. El camino es Cristo. Yo soy el camino, dijo él. Por eso yo clamo a ti, Señor, que eres el camino. Porque quiero meterme en ese camino. Quiero caminar contigo. Quiero reconocerte en cada paso que yo dé, Señor. Que si yo me preguntara si tú lo harías, si no lo harías, yo supiera exactamente que tú lo harías. ¿Por qué? Porque es tu camino, Señor. Gracias, Señor, te doy. Y hoy arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Aquí donde está trazado el camino, Señor. Yo sé que si te busco te voy a encontrar y cuando te encuentre te voy a conocer. Y a medida que te conozca, voy a caminar contigo, Señor. Y a medida que camine contigo, te voy a amar, Señor, por la caridad de Dios que eres. Y en medio de ese amor voy a empezar a hacer por ti cosas que nunca imaginé. Una vida de servicio, de trabajo, de ser un colaborador tuyo, Señor. Y que los demás puedan ver en mí testimonio vivo de que hay poder para cambiar, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video. Porque vine o empecé a verlo sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero recuerde, ¿no? No se quede ahí, nada más. Esto apenas está empezando, ¿no? Es un caminar que apenas usted está empezando, ¿no? Y si le podemos ayudar como iglesia, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, nos reunimos todos los domingos aquí en el costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, a partir de las 10 de la mañana. 87725957, mi número, Pastor Eber Molina. Si en algo le podemos ayudar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.